Hola, muy bienvenido a este programa. Estamos en directo aquí en Revelación Televisión y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Y tenemos dos personas muy interesantes y muy importantes para nosotros, dos invitados interesantes. Tenemos a Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Airus por invitarnos al programa. Es un placer estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios también por esta oportunidad. Y bueno, y que sea algo que impacte las vidas de los que nos están viendo. Y tenemos a Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, amigo? Dios te bendiga. Un placer, un privilegio. Siempre los veía, Sí. Así que muy emocionado por este día, por este momento. Es gracioso. Hemos empezado el programa y estaba hablando Adriana y yo lo veo, Alberto mirando la tele. No, yo he perdido. Como un espectador. Yo he perdido. Bueno, cuéntame un poquito de ustedes. A lo mejor los espectadores no te han visto ustedes antes o algo. Dime algo. Yo es la primera vez, así que no creo que me hayan visto. Me presento, soy Alberto, pastor de Argentina. Junto con mi esposa venimos del ministerio Jesucristo la Esperanza de la nueva generación de Cristo. Estuvimos pastoreando aquella iglesia junto con mis padres, mi familia. Oh, wow. Y una bendición. Estuvimos sembrando ahí durante aproximadamente 2, 3 años, hasta que Dios nos dio una palabra y aquí estamos. Que se abrían las puertas para venir aquí a España. Así que nada, muy contento, emocionado. ¿Cómo has recibido esta palabra? Porque tenemos espectadores que no son cristianos y a lo mejor es la primera vez diciendo cómo has recibido esta palabra, cómo era en tu cabeza, ¿has escuchado una voz o cómo lo puedes explicarlo? Fue una locura porque cuando recibimos la palabra estábamos trabajando en el ministerio tiempo completo. Ya yo había dejado mi trabajo, estábamos sembrando 24/7 para el ministerio y junto con Adriana, mi esposa, mis padres, ministrando en aquel lugar. Y un día recibimos una llamada telefónica, del cual no conocíamos la persona que nos estaba llamando y nos dijo, sin tantos rodeos, tengo una palabra de Dios para Leo, me dice, o para Beto. Y le llaman al celular de mi padre. Él no nos conocía ni nada y yo no te conozco, me dice. Dios me ha dado este número telefónico, he llamado y Dios tiene una palabra para tu vida. Dios me dice que te diga que la tierra que ha preparado hay una orden de honra para sus vidas y esa tierra se llama España. Oh, mira. Yo no te conozco, no sé quién eres. Ese momento fue muy impactante porque recuerdo que estábamos en casa de mis padres, estábamos por almorzar y recibimos esa palabra. Fue algo loco porque en mis planes no estaba. ¿Has alguna vez pensado ibas a venir a Europa, a España? No, yo en mis planes no estaba. Yo había venido antes de la pandemia, me tocó justo estar en pandemia aquí. Y yo en mis oraciones cuando iba a hacer mis devocionales a la playa, siempre Dios me hablaba como diciendo, esta es la tierra que he preparado para ti, pero yo todavía no estaba ni siquiera de novia con él, ni nada. Y yo sabía que era aquí y ¡pum! Cae pandemia y yo tengo que regresar a Argentina porque yo había empezado a solicitar mis papeles aquí, pero con la pandemia ya no se podía hacer nada. Entonces, entre quedarme yo irregular aquí, decidí volver a la Argentina en los vuelos de repatriación. Y bueno, fue toda una circunstancia súper sobrenatural porque yo decía, Señor, me has hecho volver cuando me has dicho que yo tenía que estar allá y cuál va a ser tu forma de hacerme regresar para allá y tal. Y pues ahí nos volvimos a reencontrar con él, que nos conocemos desde niños, desde que yo tenía 15. Yo 13 y vos 15. Exacto. Y no compartíamos ministerios, él iba a otra iglesia y yo a otra, pero sí compartíamos la danza. Yo bailaba hip hop. Exacto. Sí. Y ella Y yo tenía mi grupo de danza. ¡Ay, qué guay! ¡Qué bien! Y bueno, y el día que nos llama este pastor fue muy loco porque a mí me hizo recordar que ahí nosotros estábamos ya casados, me hizo recordar que Dios me había dicho que esta era la tierra.
Y claro, entre que nos casamos y tal, fue como que yo un poco de lado dejé la visión de volvernos a España y tampoco ni siquiera le había preguntado a él si tenía ganas de hacerlo, porque es que estábamos allá ministrando súper bien y estábamos los dos con esta carga en la iglesia y tal, y no pensábamos que Dios nos iba a llamar así de rápido. ¿Y cuánto tiempo ha tardado entre ustedes hablando y pensando lo que vas a hacer y hasta el último segundo que has cogido la decisión? ¿Cuánto tiempo ha durado Eso fue lo más loco, ¿no? Porque cuando nos llamó este apóstol, nosotros a los días dijimos, bueno, pero ¿y los pasajes y mi trabajo? Porque yo aparte soy profe de música allá y tenía 2 escuelas, había que dejar trabajo, casa, todos los regalos de la boda, heladera, cocina, los platos, todo, o sea, básicamente nos despojamos absolutamente de todo en menos de un mes. En menos de un mes empezamos a vender todo. Sí, porque nosotros teníamos yo tenía a mi Lucas, coche, ¿no? Que fue el que nos facilitó. Claro, nosotros dijimos, bueno, será para de acá a 5 o 10 años que nos iremos a ir, es una palabra. Y de repente él tenía unos amigos que tenían que hacer una transacción, no sé qué, cómo fue el negocio, y dice, pero lo que puedo hacer es sacarte los pasajes que necesites, si tenés que viajar o lo que sea, te puedo sacar los pasajes. Y pues los pasajes que habían a ese momento era para octubre de ese mismo año y fue como, ¿qué hacemos? Entonces ¿Sí no o no? estaba en deuda, digamos, un día sí, vamos a hacerlo, otro día no vamos a hacerlo. No, se dio ya todo. has decidido todo. Fue muy certero todo, fue muy de Dios. Yo siempre digo que fue de Dios, porque en mis planes no estaba. Yo estaba decidido ya. De hecho, yo tenía una planificación para el Ministerio de Argentina porque estábamos haciendo muchas campañas, estábamos con la juventud de aquel lugar, entonces ya habíamos planificado todo, no tenía planes en viajar. Y lo que sucedió fue que recibimos este llamado y después tuvimos contacto con una de las pastoras de aquí, que no recuerdo su nombre. Con Miriam. Tuvimos un contacto después con Miriam, después nos habló el pastor Jorge, que actualmente estamos sirviendo con él en su ministerio de Rocaterna, queremos mandarle un saludo. Ajá. Y nada, sucedió todo tan rápido y las cosas se fueron dando. Pudimos vender todas nuestras cosas. Fue un proceso difícil, no te voy a decir que no, Sí, porque... Porque dejando la familia y todo eso, Todo. ¿cómo era para ustedes? Durísimo. Fue muy duro. Con un solo detalle contarte que, por ejemplo, el día que llegamos al aeropuerto, nosotros despachamos valija y al dejar todo allá, hemos traído lo que para nosotros era más importante, esto de... esta visión de que, claro, dejar tus cosas y meter toda tu vida en 2 maletas y largarte al mundo, es literal. Pues cuando hicimos el vuelo de Santiago de Chile a Buenos Aires, teníamos una escala. Bueno, nosotros vivimos en Mendoza, entonces siempre sales por Chile, es muy raro que te toque. Y cuando hicimos Santiago de Chile a Buenos Aires, pagamos las valijas, teníamos 2 valijas facturadas de más. Y cuando llegamos a Buenos Aires nos decían que no estaban pagadas, que no nos la reconocían. Así que lo poco que traíamos lo tuvimos que dejar en el aeropuerto. No me digas. Fue una transición de mucha fe. Nos vinimos con una valija cada uno. Hay un profeta en la Biblia que me gusta mucho, y es el que quemó todas sus cosas, quemó su rebaño, quemó todo. Y eso hace la referencia de que quemó todo para no volver. Claro. Nosotros hicimos algo muy parecido. Wow. Nos despojamos de todo aquello, nos despojamos de toda la vida que ya teníamos armada y nos vinimos a algo incierto, porque honestamente teníamos una palabra, lo único que teníamos, que Dios iba a abrir puerta aquí y aquí estamos. Desde Argentina conociste a Pastor Jorge que estaba aquí, ¿verdad? Y eso. Sí, yo había tenido la posibilidad de conocerlo antes de la pandemia, mi primera vez cuando estuve aquí. Ahí conocí su ministerio y él fue como un papá para mí en esa época porque
fue quien me ayudó también en mi regreso a Argentina, entonces por eso ahora estamos también sirviendo ahí, porque la verdad que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Pastor Jorge es como un padre para aquí, Sí. para nosotros en Revelación Televisión. Totalmente. Él tiene el programa aquí con Raquel haciendo el programa Elizabeth, Estamos Aquí sí. y todo eso, pero yo veo cuando digas él es como un padre, imagino muy bien, te han Sí, cuidado sí, muy sí. bien. Totalmente. Entonces, ¿cuál era el proceso cuando has venido para aquí? ¿Qué has hecho después? Y cuando llegamos aquí, la verdad que nos miramos la cara con mi esposa, porque, ¿y ahora para dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? Imagínate que no teníamos nada, no teníamos lugar para vivir, no teníamos trabajo, no teníamos nada, o sea, traíamos esa palabra de fe solamente. La palabra, y además que fue una transición difícil porque veníamos con la idea de hacernos ciudadanos, porque mi bisabuelo paterno es español, pero claro, cuando llegamos los papeles no aparecían. Entonces, claro, teníamos 3 meses y nos quedábamos en nada. Y claro, lo que él decía, si Dios nos mandó para acá, Dios es un Dios de orden. No nos va a pedir que abramos una iglesia y no podemos tener papeles, no podemos hacer una cosa o la otra. O sea, esto es muy difícil. Y en el camino, bueno, hicimos una documentación porque justo la semana anterior a venirnos pasamos por un proceso también súper caótico, que fue que nos asaltaron en Argentina, nos robaron la moto de él, que con eso contábamos también para venderlo y traernos ahorros. Claro. Y fue bastante traumático porque fue muy violenta la situación. ¿Qué ha pasado? Teníamos la denuncia hecha, todo. Sí, teníamos la denuncia hecha. En esa situación, ¿qué ha pasado con el moto? No, la recuperamos, pero la recuperamos. Pero la rompieron. Y claro, entonces no la pudimos vender. Yo recuerdo que teníamos que viajar y una semana antes nos Claro, robaron. nosotros Ese dinero salíamos lo íbamos a ocupar. el día miércoles salíamos a Chile y el día viernes nos roban la moto. ¿Esto puede ser el enemigo? Sí, Sabiendo tus totalmente. planes que tenía para Dios y Yo hablando mucho, creo que lo que se levanta fuerte aquí es la oposición. Hay demonios de oposición que se levantan en contra de tu llamado. Para esto es para todas las personas que nos están viendo, que tienen un llamado de parte de Dios, que tienen una palabra de parte de Dios. Yo siempre le digo a mis jóvenes que no porque tengas una palabra de Dios se te va a hacer fácil la cosa. claro. No porque tengas una palabra de Dios no quiere decir que tengas que luchar, no porque tengas una palabra de Dios no quiere decir que se te va a hacer fácil. Por eso la Biblia dice que aunque pases por el fuego no te quemarás. Nunca dice que no va a haber fuego, dice que no te vas a quemar, pero que sí vas a tener que pasar y aunque hayan aguas no te negarás, dice la Biblia. Entonces, situaciones y problemas vamos a tener, pero cuando tienes la palabra de Dios, hay que enfocarse en ello. ¿Qué puede decir a una persona ahora mismo que está en la situación de su vida, no sabe, tiene varios caminos, no sé el futuro, no sé qué va a pasar? ¿Qué puede decir a ellos? Pues la vida es difícil, tanto con Dios como sin Dios. Es así, porque no es que, porque todo es lo que la mayoría quiere escuchar, o lo que cuando hacemos el llamado a la salvación en la iglesia, lo que todos corren a querer ser salvos porque piensan que con Dios la vida va a ser súper sencilla. O no vas a tener problemas, o no vas a tener enfermedades porque sos hijo de Dios y Dios no va a permitir. Y justamente es eso, reconocer que los problemas van a venir igual, las enfermedades van a venir igual, las situaciones van a venir igual, las situaciones difíciles, pero no es lo mismo pasarlo con Dios al problema grande que sin Él. Háblame sobre la paz que has sentido durante esta situación, de todo que estaba en el aire, no sabía qué iba a hacer. ¿Tenías algún tipo de paz? Eso fue increíble porque si bien uno siente, porque somos de carne y hueso, uno tiene sentimientos, uno tiene miedo, uno tiene, muchas veces se pregunta el por qué estoy acá, pero siempre con mi esposa nos hemos levantado por la mañana, hemos buscado la presencia de Dios, buscamos una palabra rema. Por eso es importante para la gente que nos está escuchando, para todos los oyentes, que necesitamos tener un devocional diario, cada mañana,
porque el devocional es una palabra rema para tu vida. Es la que te va a dar dirección, es la que te va a levantar. Si estás caído, te va a levantar. Y es lo que en este tiempo la gente necesita. Yo siempre digo que Dios nos ha traído salvación y esa palabra salvación viene del griego sotería. La palabra sotería trae conjunto de beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra sotería trae 7 beneficios. Esos 7 beneficios se puede desmenuzar. Uno de ellos es liberación, el otro de ellos es preservación, el otro de ellos es sanidad, prosperidad, felicidad, rescate y bienestar general. Cuando Dios trae salvación, trae consigo todos esos beneficios. Entonces, a nosotros lo que nos queda simplemente es creer. Yo siempre digo que Dios pone el 99,9 y a nosotros nos queda poner el 1%. Simplemente. Y vos imaginate que si yo no hubiera accedido a esa palabra de parte de Dios, yo no hubiese visto la mano de Dios moverse aquí en España, claro, o cómo Dios manifiesta su gloria a través de nuestras vidas, porque fuimos personas que se dispusieron o nos dispusimos, ¿cómo se dice la palabra? O nos despojamos de todo aquello que nos hacía sentir seguros. Esto puede ser una persona que no es cristiano, que digas, qué locura. ¿Por qué voy a dejar mi vida aquí en Argentina, por ejemplo? Tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo dinero, tengo todo lo que necesito y la vida está bien, sin problema. ¿Por qué voy a arriesgar toda la vida que tengo para ir a otra parte del mundo? Yo al menos personalmente, creo que lo vine a sentir eso aquí. Cuando ya estaba aquí, dije, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues gracias por ser sincero. Exacto. Porque muchas veces podemos ser cristianos y decir, oh, era todo bien, estamos en el camino de Dios, y todo felicidad, todo rosa y todo muy bien, todo muy bien, bonito, pero también te afecta también, ¿verdad? Y no solamente, porque claro, muy bonita la palabra de Dios que recibimos, de hecho, le vamos a mandar un saludo al apóstol Hugo, que fue a quien Dios le sembró esta palabra y ha sido una persona influyente totalmente en nuestras vidas. Pero muy bonito eso, muy bonito en el momento en que oraron por nosotros, cuando nos ungieron como pastores, también nos dieron palabras sobre este lugar, sobre España, eso es hermoso, uno lo recibe, levanta las manos y dice gracias Dios porque me estás hablando, pero cuando llegamos aquí, cuando vimos que no teníamos nada, cuando en un momento a otro tuvimos que pagar un alquiler y nos quedaron literalmente 4,80 € en el bolsillo y no teníamos trabajo ninguno de los dos, no sabíamos la situación de los papeles. Cuando llegamos a esa instancia, es decir, no tenemos nada ni a nadie hacia dónde correr aquí, fue cuando dijimos, Dios, realmente tenemos que ver tu mano en esto porque si no es que nos hemos equivocado de palabra y en un montón de situaciones, fíjate que nunca nos llegó la duda, eso no, había una paz en el fondo del corazón, pero con cada situación literalmente hemos visto cómo Dios ha sido señorío y ha tomado control y poder de todas las situaciones, porque en todas, en tanto en no tener vivienda, en no llegar si no teníamos trabajo o lo que fuese, no íbamos a tener para comer, digamos que el diablo se ensañó mucho en que nosotros no pudiésemos estar. Entonces sí, humanamente, si me preguntas hoy, agradezco a Dios por lo que ha hecho, pero yo creo que un año para atrás todavía estábamos llorando porque ha sido difícil. Pues muy bien, gracias por compartir un testimonio increíble. Vamos a hablar un poquito más ahora mismo. Y estamos en directo, nos gustaría recibir vuestros mensajes, info@revelaciontelevisión.com y la información de WhatsApp también está ahí. Y también si estás viéndonos por YouTube, puedes escribirnos también un comentario, lo que piensas sobre el testimonio de hoy
de Adriana y Alberto y qué significa Jesús para ti. También queremos dar una esperanza. Y si tiene algún versículo de la Biblia que quiere que nosotros podemos compartir, también puedes enviar eso. Hay muchas diferentes formas que puedes ver nuestro canal Revelación Televisión. Puedes vernos por nuestra página web revelaciontelevisión.com, pero también hay aplicaciones. Tú puedes descargar la aplicación de Google Play de Android y Apple en App Store. Tenemos más de 250 programas que puedes ver. También estamos en canal Freeview 279 en Reino Unido. Tenemos aplicaciones para las televisiones también. Tenemos Apple TV, Roku TV, Amazon Fire TV, Sony Shop, Xiaomi, Hisense, Philips, Panasonic, Toshiba. Ir al Play Store y solo tiene que buscar Revelación Televisión y puede descargar nuestra app y ver todos los programas que tenemos. Bueno, pues Alberto, hoy estamos hablando, el tema es el reino de Dios. Vamos con el primer imagen que queremos enseñarte, es la liberación. Cuéntanos, Alberto, ¿qué significa liberación para ti? Liberación significa quedar libre de algo o de alguien. Me gusta mucho este tema porque lo primero que se manifiesta en el ministerio de Jesús es la liberación. Lo primero que Jesús, una de las primeras señales que Él muestra su ministerio es la liberación. Entonces, ¿qué es lo que es la liberación? La liberación es quedar libre de cadenas, de opresiones, de ligaduras, de ataduras. ¿Y por qué necesito ser liberado? Necesito ser liberado porque siempre yo doy este ejemplo. Un campo no puede ser utilizado y sembrado si primero no es trabajado y limpiado. ¿Qué quiere decir? Hay audiencia, hay personas que nos están escuchando en esta hora que están atados económicamente, que están atados a la depresión, que están atados a la amargura, que están atadas al suicidio. Tengo jóvenes que la mayoría de ellos piensan en el suicidio, en la muerte. Entonces, lo que primero te va a atar a tu vida, lo que primero va a pasar por tu vida, es que necesitas la liberación de Jesús. Por eso es el primer beneficio de salvación, de sotería, la liberación. Porque cuando uno comienza a ser liberado, comienza a ser usado para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nosotros vamos a poder vivir una verdadera libertad en el reino de Dios si no ha llegado la manifestación de la liberación a nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que si por el dedo de Dios echamos fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Entonces, todas esas personas que nos están escuchando, que viven con opresión, viven con miedo, viven con temores, solamente hay una respuesta y es Jesús en la vida de cada uno de ellos. Es Jesús para liberarte, para sanarte, para romper las cadenas. Trabajas mucho con los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos un problema muy grande ahora con la salud mental y depresión de los jóvenes especialmente. Me parece que Málaga está una de las ciudades más grandes de suicidios de jóvenes en toda España también. Si tenemos un joven viéndonos ahora mismo, yo pienso personalmente, los jóvenes tienen mucha presión hoy en día, más que nosotros cuando estamos nosotros jóvenes. Tienes las redes sociales, tienes muchas cosas, muchos estrés y muchos problemas en su vida y no tiene un camino para salir y ser liberado, digamos, ¿no? ¿Qué mensaje podemos dar a los jóvenes hoy? Bueno, pues yo principalmente creo que, como decía Leo, si primero que nada no mostramos esta parte de llegar a Jesús, no desde la confrontación, porque también lo que le pasa a los jóvenes muchas veces es que la última opción es alguien de la iglesia o alguien cristiano, o no recurren ahí porque creen que uno va a ir a hacer meollo hacia su pecado, a la raíz de por qué has pensado en quitarte la vida o qué estás haciendo mal, o a ver... Y nadie habla desde el amor.
Yo creo que sin el amor antes no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que justamente si están pensando en suicidio es porque lo que más necesitan es ese amor, ¿sí? Hay una necesidad de ser amados, de ser vistos, de ser sentidos, de ser, hola, estoy aquí, mírame, que existo. Entonces yo creo que los jóvenes tienen una demanda de atención tan grande que la única manera, yo creo, para llegar hacia ellos es amándoles y dándoles esa atención que necesitan. Si hay un joven, dice, o una persona mayor, no tiene que tampoco ser un joven. Exacto. Totalmente. Si una persona está diciendo, lo siento, algún tipo de vacío por dentro de mi corazón, hay algo que no puede llenarnos, a lo mejor tengo mucho dinero, a lo mejor tengo cosas materiales, tengo un buen coche o buena casa o lo que quiere decir, pero todavía no me estoy lleno. ¿Qué puede decir esta persona? Bueno, me ha tocado muchas veces hacer consejería a personas que han sido empresarios, han tenido campos, camioneta, casa, esposas, hijos, han tratado de llenar vacíos, pero esos vacíos nunca han podido ser suplidos y llenados, porque lo único que puede llenar ese vacío es Jesús. Claro. La Biblia nos enseña y nos dice que Jesús vino a deshacer las obras de maldad. Y nos damos cuenta que el corazón humano es algo que se va dañando poco a poco y tratamos de ir llenando esos vacíos poco a poco y sin darnos cuenta nos vamos metiendo en la maldad, nos vamos metiendo en lo malo, buscamos en lo malo. Le hablo con esto porque yo sé lo que es pasar por una juventud sin tener a Cristo. Yo no toda la vida le serví a Cristo, yo en mi juventud estaba perdido un poco en la noche, en las discotecas. Y hay un patrón que todo joven no tenemos, es que no concientizamos tener una identidad. Cuando no hay identidad, no encontramos un uso o no nos encontramos en el valor que tenemos. Mira. Pero cuando yo me voy a la Biblia nos enseña y nos dice que Dios nos ha dado eternidad. La Biblia dice que somos tripartitos. Y siempre digo que tenemos un alma viviendo en un cuerpo con un espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un alma viviendo en el cuerpo es temporal y el alma es eterna. Y Dios nos ha dado esa eternidad. Y cuando nos topamos con Dios, encontramos a Jesús y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo que viene es la revelación de que hay una eternidad en nuestras vidas. Hay una potencia de Dios eterna en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la potencia de Dios eterna en tu vida es por lo cual se va a manifestar aquí en la tierra. Hay una potencia de Dios dentro de tu vida, dentro de su vida, dentro de mi vida, dentro de la vida que me estás escuchando, hay una potencia de Dios eterna y eso se tiene que manifestar. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque fue un problema de mamá y papá y fui yo un error y que estoy aquí. Yo siempre digo que si llegamos aquí es porque Dios ya tiene un propósito para nuestras vidas y que esa potencia de Dios eterna, cuando la encontramos y cuando la descubrimos, aunque ya no estemos en esta tierra, va a seguir trabajando. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que tú has creado en este tiempo, las puertas que tú has abierto y lo que tú has manifestado aquí, aunque tú ya no estés en esta tierra, esto va a seguir, esa palabra de Dios va a seguir trabajando. Esa potencia de Dios eterna que había en tu interior, en tu vida, va a seguir trabajando y va a seguir ministrando a esta persona, a esta persona, a esta. Por eso es necesario encontrar esa potencia de Dios, ese propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso a todas las personas que nos están escuchando y que dicen que ellos ya no tienen futuro, que no tienen ya sueños, que no saben cómo seguir, yo quiero animar a cada persona a que busques de Jesús. La Biblia dice que Jesús a ninguno echa fuera, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. No hay religión que te pueda acercar a Dios, no hay hechicero que te pueda acercar a Jesús, no hay curandero que te pueda acercar a Jesús. La Biblia nos dice que el único camino al Padre es Jesús. ¿Y cómo puedo hacerlo? Dice
a los que le creyeron y les recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice en Juan 1:12. Solamente, ¿qué tengo que hacer? Si hay gente que nos está mirando y nos dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Es una pregunta muy global. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer buenas obras y ser salvo? ¿Puedo hacer el bien a los demás y ser salvo? La Biblia nos enseña y que el único camino de la salvación es Jesús. Juan 1:12 dice, más a todos los que les recibieron y a los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir esto, que simplemente yo debo de creer en Jesús y aceptarlo en mi corazón. Y esas cosas va a comenzar a trabajar en tu vida. Y esa potencia de Dios que hay en tu vida va a comenzar a trabajar a tu favor y para estas generaciones. Yo creo que lo que Dios nos ha dado es para bendecir a todas estas generaciones. Sí, muchas gracias por compartir eso. Muy Muchas gracias. especial. Adriana, algo interesante lo que ha dicho Leo durante esto era identidad. Y muchos de los jóvenes hoy en día no saben su propia identidad. Estamos en la cultura de los selfies, de Instagram y todo esto. Ellos están mirando a otras personas y ellos quieren copiar cómo está la otra persona. Y ellos no quieren ser como ellos mismos. Sí. Y entonces nunca va a ser satisfecho. ¿Qué digas un joven que está viéndonos ahora que tiene mucha vergüenza, no tiene confianza, no confía en ellos mismo, tiene mucha inseguridad? ¿Qué puede decirnos a los jóvenes hoy? Pues yo la primera, porque a mí me pasa de que en su momento hablar en público, me encantaba ver a las personas que pueden pararse y dar un mensaje súper bonito, súper chulo y ser usados por Dios, pero cuando me ha tocado a mí, he sido en mi juventud súper insegura para hacerlo, o si me tocaba cantar en la iglesia y tal, súper insegura. Yo creo que parte de la identidad es darnos cuenta de que si tenemos a Dios, como decía Leo, no nos hace falta más nada. Y yo creo que si hoy, joven, que me estás viendo y escuchando, estás teniendo esta lucha en tu interior de decir, no sé cómo acercarme a Dios, o al contrario, soy cristiano y no sé cómo compartir de Dios a alguien más porque soy tímido, me da vergüenza y me siento inseguro de mí mismo. A veces no hace falta ni palabras para el Señor, a veces solo con tu vida y con tu testimonio ya sos demasiado especial, ya las personas con las que te contactás notan que tenés algo diferente. Entonces yo animo a aquellos jóvenes que aún no han tenido todavía o se preguntarán cuál será mi llamado porque no sé hacia qué es lo que quiera Dios conmigo y tal vez tengas un montón de ideas de lo que quieres para tu futuro, pero no sabes cuál sea el camino del Señor. Yo te animo a que busques su voluntad siempre partiendo de Él. Siempre con una simple oración de Señor, entra en mi vida, quiero conocerte, quiero que mi vida sea otra, sea diferente, quiero animarme a más, quiero ser seguro. Tuvimos muchos casos de eso en Argentina. Totalmente. ¿Qué podemos decir? Esta mañana cuando estamos dejando a mi hija en el colegio, mi mujer ha comentado, tú lo ves, este niño en el coche, está con su padre, y ha dicho, mi hija ha comentado, este niño es en otra clase, pero no conecta muy bien con los niños y todo eso, y a lo mejor está con el padre en el coche porque no quiere todavía salir al colegio. Y esto como me ha cortado mi corazón diciendo, qué pena, unos niños estamos viviendo en esta situación. ¿Qué podemos decir a los padres que está pasando esta situación ahora mismo, que los niños están pasando un tiempo muy difícil, muy malo ahora mismo? ¿Qué podemos decir a los padres? ¿Cómo puede apoyar los niños hoy? Mira, desde cuando trabajaba como profe en Argentina en los colegios, en Argentina lamentablemente hay una moda con respecto a lo del bullying, por ejemplo, y es una ola muy fuerte que hay una ola grande de personas que quieren combatirlo, pero cuando estás dentro del colegio ves que aún así el niño en realidad lo que trae a la casa, si hay un adolescente que viene y yo me río de ti y me río de ti porque me parece que es algo bueno, eso que al niño le parece bueno,
no lo aprendió ahí en la clase, lo aprendió desde la casa. Entonces yo creo que en ese ámbito tiene que trabajar el papá y la mamá en casa con él y decir, esto está bien, esto no está bien. Reírse de alguien porque, no sé, se le cayó algo en clase o porque a lo mejor tiene algo diferente en su cuerpo o en su forma de pensar o tiene alguna especialidad tipo Asperger o autismo, que es sobre todo en los casos donde sucede. Cuando pasan estas cosas, yo creo que se debe trabajar más en los adultos que en los niños y en los adolescentes, porque si tú recuerdas cuando has tenido a tu niña, tú ves para atrás que tú cuando la educaste bien, ¿no? Que le diste las normas de lo que tenía que hacer. Y ahora, si tu niña y ha ido creciendo en un ambiente en donde tú, te reías de aquel porque, perdón la expresión, ¿no? Y aquel porque es tonto, y aquel porque su cerebro no le da o lo que sea, la niña ya sabe que puede reírse ante esas situaciones. Es interesante lo que ha dicho, porque cuando hemos crecido mi hija, hemos dicho siempre, nunca lo dejes, vea a un niño está hecho bullying o algo, tiene que ir por dentro. Sí. Y ella ha puesto situaciones también difíciles en su propia vida para incorporarse con los niños, porque mi hija es muy de familia y eso, muy inocente, pero hoy los niños son mucho más mayor y quiere salir y beber. Y mi niña no tiene ningún interés de eso, pero todo el tiempo de su colegio, cuando ella ha visto a un niño haciendo bullying a otro niño, mi niña, da igual cuántos niños hay, se va a meter por dentro, en el medio, y decir cómo parar eso. Exacto. Y han pasado una situación en su vida, en el último colegio que han crecido con todos estos niños desde 3 años hasta que tenía como 15 años. Pero cuando los niños estaban más mayor, es como han desconectado a ellos, porque ellos solo querían ir a beber y hacer cosas. Mi hija no tenía ningún tipo de interés. Y ella queda un poquito fuera del grupo, ¿no? Pero es interesante que los niños que estaban metidos todo en el grupo siempre han venido a mi hija para confiar en ella. Da igual que estos niños está un grupo de 20, pero entre ellos discuten y todo eso, pero sienten cómoda para venir a mi hija para hablar y todo eso. Exacto. Pero es una situación de los jóvenes difícil hoy en día, especialmente con las redes sociales. Antes estaba en el colegio y hay bullying en el recreo, 1 contra 1 y ya está. Pero hoy las redes sociales es una situación difícil. Hoy estamos hablando de liberación. Tenemos preguntas aquí sobre eso. Leo, ¿cómo saber si una persona necesita liberación espiritual? Es muy fácil de identificar porque hay tres niveles acerca de la liberación. Una de ellas es la opresión, que la opresión es de lo externo hacia lo interno. ¿Qué quiere decir? Que si estamos, esto es para una persona cristiana y no cristiana, cuando pasamos por la opresión es una lucha externa a lo interno. Pero luego de eso se convierte, el segundo nivel es el tormento, que ya el tormento es cuando nosotros hemos abierto una puerta. ¿Y cómo saber si necesito liberación? Es porque comienzas a estar atormentado. La paz en tu hogar ya no está. Necesitas buscar paz, no encuentras paz, no puedes dormir por la noche, hay mucha ansiedad, mucho afán, las cosas que planificas hacer algo y eso que planificaste no te sale, se te traban, hay trabas y demás. Ese es el segundo nivel, de que ya es una opresión interna a lo externo. ¿Por qué? Porque ya quiero hacer esto y no me sale. Necesito encontrar paz y no la encuentro. Ese es el segundo nivel. Y ya tenemos el tercer nivel, que necesitamos liberación cuando hemos dejado una puerta abierta y esa persona ya está endemoniada, por así decirlo, que ya ha perdido absolutamente la capacidad en esa área. Eso significa que muchas veces es un tema muy tabú, que no se quiere hablar por miedo, por estar endemoniado, que en realidad lo único que necesitamos es a Jesús. Él rompe las cadenas. Claro. Yo digo
¿por qué traemos este tema del reino de Dios? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo como papá puedo orar a mis hijos para romper las cadenas de opresión, para romper las cadenas de muerte, para guardarlo de todo mal. Yo como esposo puedo orar sobre mi esposa, sobre mi casa. Yo puedo tener esa autoridad, porque la Biblia dice que Dios nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos un mensaje aquí de Elizabeth Gómez diciendo, gloria a Dios, los amamos, pastores Leo y Adri. Dios los sigue levantando para su gloria, Elizabeth. Qué bonita. Gracias. Qué Gracias, bonito. Elizabeth, te queremos muchísimo. Adriana, tienes un versículo de la Biblia de Lucas que quieres compartir con nosotros, la Biblia 1. Es en Lucas 4, aquí, Lucas 4, 18, que dice, hablando esto mismo de la liberación, nuestro versículo acá, lema, siempre ha sido, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, como para ir cerrando un poco este tema de la liberación, es la base, es lo primero. Si yo no puedo hacerte sentir a ti que no has conocido nunca a Cristo, que ahora puedes ser libre de todo aquello que temías, que te daba miedo, que no podías enfrentar, que no podías vencer, pues ese es el camino, es el comienzo hacia llevarte hacia quien te quiero presentar. Vamos con el siguiente tema, el tema número 2 de este programa que estamos hoy hablando del reino de Dios. Vamos a hablar sobre los milagros, los milagros. Leo, ¿qué podemos decir sobre eso? Wow, esto me encanta porque uno de los primeros milagros que hace Jesús es la salvación. Y tenemos la dicha, tenemos la bendición de que Dios nos usa en esa área de la sanidad. Y tengo en mi corazón y en mi mente, antes de viajar a España, pasamos por Chile, porque el viaje que hacíamos tenía escala en Chile, ¿puede ser? ¿O salíamos de Chile? Salíamos de Chile. Y rumbo para España. El avión salía de Chile, iba a Frankfurt, Alemania, y luego llegaba aquí a Madrid. A Madrid. Entonces estuvimos ahí la dicha, nos presentaron unos pastores en Chile y bueno, le gustó mucho cómo la relación y demás, y él nos invita a predicar. Nos invitó a su casa. Nos invita a su casa, nos atendió muy amablemente. Le damos un beso y un abrazo al pastor Ricardo y a toda su familia. Siempre nos acordamos de él. Nos acordamos, siempre están presentes en nuestras vidas, sí. Y bueno, él nos invita a su casa, a su ministerio. Estuvimos ahí ministrando un domingo, si no me equivoco. Va un pastor amigo de él y también, yo me acuerdo que ya estábamos pronto a viajar y nos invita a su iglesia si podíamos ir. Bueno, vamos, acudimos a la invitación todo en el mismo y demás. día, o sea, fuimos como a 3 reuniones en un solo día, fue algo loco. Claro, fue por la tarde, ¿no? Sí, fue sí, un sí, domingo por la tarde, fuimos a su ministerio y bueno, estuvimos ahí ministrando, orando, y en una de las partes de la predicación veo a un niño que estaba en brazos de su padre con sus piernitas dobladas. Entonces, orando y demás, en el medio ahí del servicio, Dios me da una palabra y me dice que lo llame. Lo llamo al hombre y pasa con su niño. Y su niño tenía, nunca me lo voy a olvidar, tenía sus 2 piernitas hacia adentro. No podía caminar. Y oramos ahí en ese domingo por la tarde, oramos. Y el niño se quiso lanzar, o sea, se bajó. Se bajó y empezó a correr. A caminar, a correr. En el instante las piernas se le enderezaron. Increíble. Oramos por un niño que tenía las amígdalas que no podía tragar. Las tenía muy hinchadas. Él abría su boca y se le veía todo inflamado por dentro. Y le digo a su madre que ponga la mano en su garganta y empezamos a orar y en el instante fue sanado. Eso es algo increíble.
Y así muchos testimonios tenemos acerca de que Dios, hemos tenido la gracia de que Dios nos ha usado y Dios nos usa en ese ministerio de la sanidad. Por eso queremos hablarle a las personas a que crean, porque el reino de Dios viene para traer señales. Claro. Y otra de las señales, aparte de la liberación, es la sanidad. Claro. Dios no solamente quiere sanar tu corazón, no quiere sanar tu alma, sino que quiere sanar toda tu vida, todo tu cuerpo. Y esto es creer. ¿Quién puede ser sano? Si hay personas que me están escuchando, ¿cómo puedo ser yo sano? Simplemente es creyendo de que Dios tiene el poder para realizar milagros. Una pregunta aquí para Adriana. ¿Cuál fue el milagro de Jesús que más te ha impactado y por qué? ¿En la Biblia o en mi vida? En la Biblia, en la Biblia. Ok. Pues a mí el que siempre me impactó, que dije, wow, eso de verdad que ha sido algo que no se puede imaginar uno con el entendimiento humano. Alimentar a los 3.000. Wow, yo dije, claro. ¿qué? ¿Cómo puede ser que de no tener nada haya cogido unas cestas y de la nada ya todo el mundo tenía su comida? Eso me impactó. Yo dije, ¿cómo puede ser? De verdad, estar ahí en medio de ese sermón y de la nada todos tenían para comer. Pues hablando de milagros, tenemos la Biblia para hablar en Marcos hoy. Si quieres leerlo, por favor, Sí, Adriana. en Marcos 16, 17 y 18. Sí. Es un poco el resumen de todos los ministerios, pero dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas criaturas. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Muy bien. Muy lindo. Aquí hablando ¿Qué contigo, significa eso? recuerdo, bueno, en Argentina teníamos un programa radial en la 106.7, si no me equivoco, y el hombre encargado de cuidar y del mantenimiento y demás, él no era cristiano, eso para la gente que nos está escuchando, él no era cristiano, no se congregaba, pero siempre escuchaba los programas radiales que hacíamos allí. Y una de las tardes que estábamos en el programa radial, porque el programa se llamaba de Sanidad y Liberación, Sí. La gente también llamaba para que pudiésemos orar por ellos, por eso queremos animar a la gente que tiene el número de WhatsApp, que se comunique, si quiere que estemos orando por su vida, vamos a estar orando. Y ese hombre tenía trombosis. Su pierna estaba toda inflamada, él no podía caminar, no podía pisar, él trabajaba en el campo y él tenía su pie en la silla y recuerdo que estábamos justo en el momento de orar, de todas las peticiones que las personas habían estado enviando y tuvimos el privilegio de orar por él. Él era una persona que no era... que sí creía en Jesús, pero no iba a la iglesia ni nada. Y su pierna estaba toda inflamada. Para que te des una idea, no podía ponerse el calzado. Y oramos por él, le puse la mano ahí sobre sus piernas. ¿Crees en Jesús? Le digo, Él te puede sanar en esta hora, me dice. Sí, creo, me dice. Pero no voy a la iglesia, me dice. No tengas problema, le digo. Es solamente creer, me dice. Y él me miró como que vos estás loco, me dice. Oramos ahí. Y eso fue algo increíble, porque en el momento la pierna se empezó a deshinchar. Increíble. Se le empezó a deshinchar, y le digo, párate en el nombre de Jesús. Movió la silla, se paró, me dice, no lo podía creer. Increíble, puedo pisar, me dice. Yo no podía estar trabajando esta semana, me dice, porque no podía pisar con esta pierna y demás.
Y eso fue un testimonio increíble porque fue en vivo en la radio. Fue en encima. vivo. Qué bonito. Teníamos Facebook Live, ¿verdad? Y además de eso estábamos por la radio y eso fue increíble. Para la gente sabe, no tiene que ser dentro de una iglesia para tener la presencia de Dios. Puede ser en el medio de un campo, una cafetería, en cualquier sitio. En donde sea. Tenemos un mensaje de Raquel, nuestra querida Raquel también, diciendo un abrazo, matrimonio hermoso del Señor. Leo y Adri, los amamos. Tremendo guerreros del Señor. Qué Gracias, bonito. Raquel. Te amamos a Raquel también. y a Juan. Y a Juan, sí, que los amamos. Tenemos el tercer tema de hoy. Estamos hablando de sanidades. Sanidades. Es un tema interesante. ¿Qué podemos decir sobre eso, Adri? Es muy fuerte porque yo recuerdo, tengo un pequeño testimonio de chica, pero también me pasa esto. En Argentina y en Latinoamérica en general estamos acostumbrados a tener este tipo de campañas, congresos, eventos, hacemos cosas para el Señor, para que la gente conozca al Señor, para que vea esos milagros, esas señales y pueda creer realmente de que esto es verdadero, de que es genuino y que es único. Y nos ha pasado acá desde que hemos llegado que como que nos hemos chocado un poco con esta realidad de que aquí, por ejemplo, hay muy poca visión sobre eso. O sea, es muy raro yo decirte, mira, que en aquella calle, en aquella avenida, alguien se paró ahí y fue sanado. Es muy raro encontrarte con testimonios de decir, pasan cosas en la calle que Dios hace y puedo ver la manifestación de Dios. Y a nosotros nos contrita mucho y nos da como esas ganas de, Señor, maniféstate acá, que la gente pueda verte y conocerte, porque se ha perdido mucho. Claro. Y al revés, todo lo contrario, es una línea muy pequeña. Si ves qué pasa, ¡ay, qué loco! Eso será mentira, ¿no? ¿Será real? ¿Será que lo está haciendo de verdad o es una pantomima? Sí. ¿Está actuado? ¿Le ha dado una ofrenda para ver si lo hace? ¿O le ha hablado antes? ¿O no lo sé? Y tienes esos dos extremos, como o no se ve nada o es un loco. Claro. Y las sanidades es algo que yo en mi vida lo viví de pequeña. Yo cuando era chiquita tenía que usar anteojos, lentes. Y yo los odiaba porque en el colegio me hacían mucho bullying por usar los lentes y no me gustaban. Y yo siempre, pero mamá, ¿por qué si nosotros vamos a la iglesia y creemos y Dios sana a los enfermos, a mí no me sana? Le decía a mi mamá. Y mi mamá vino una campaña de Cash Luna, lo recuerdo muy bien, del pastor Cash Luna en Argentina. Y claro, mi mamá fue siempre orando, Señor, que recuperes lo que ha perdido de vista, bueno, y yo me acuerdo que había venido Cash Luna con Jesús Adrián Romero, me acuerdo, un músico que vea unos temas que me encantan. Y él había estado adorando y yo era chiquita, yo tenía 10, 11 años y tenía a mi mamá de la mano y le dije, mami, yo quiero que el Señor me sane los ojos porque no quiero usar más lentes. Y de repente cuando el pastor Cash Luna oró, fíjate que yo no fui ni de la que se subió al escenario a dar el testimonio, no. Pero cuando estaba ahí entre medio de la gente y con la mano, con la mano de mi madre, yo dije, Señor, yo quiero que me sane de los ojos, por favor. Y no te puedo explicar el fuego. Yo sentía que mis ojos se quemaban en el momento que lo dije. O sea, no hizo falta que yo hiciera una oración, un sermón enorme, que alguien pusiese las manos sobre mí. Simplemente fue, Señor, por favor, quiero ser sana. Y que me quites esto de los ojos. Y yo sentía que mis ojos quemaban, Cyrus, que era fuego. Cuestión que me tuve que sacar los lentes porque es que me molestaban. Me los ponía y me molestaba, me hacían doler la cabeza. Un gran testimonio que ya lo puede compartir. Exacto. Son los testimonios que ayuda y afecta a la gente. Exacto, también. Sí. Estamos leyendo la Biblia, está muy bien, pero también cuando podemos compartir algo que Jesús ha hecho en nuestras propias vidas también es importante. Es que de eso se trata, ¿sí, no? Vamos a leer un versículo de la Biblia de Mateo. Si podemos, Mateo 10, 8. Mateo 10, 8. Allá vamos. Aquí. Pues dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. ¿Qué significa esto? Eso está increíble porque sobre la sanidad quiero abarcar un poco más y
que es la sanidad del alma. Quiero enfocarme en ello, en la sanidad del alma y en la sanidad del corazón, que podemos recibir milagros físicos, pero muchas veces somos cristianos, somos creyentes y vivimos una vida devastada por dentro, de falta de amor, falta de perdón. Nos hemos encontrado casos con cristianos de 10 o 15 años que todavía no podían perdonar a sus padres. Y más también. Todavía no podían perdonar un abandono, un rechazo, una violación. Sí. Entonces, cuando hablamos de sanidad, me gusta que se abarque sanidad del alma, sanidad del corazón y saber que Dios puede con aquello que desde hace años que vienes acarreando, con esa atadura, ese pesar, esa falta de perdón, esa falta de amor, ese que mamá y papá me abandonaron. Nos tocaron casos de que jóvenes le costó mucho llegar a Jesús, porque cuando hablamos acerca de la paternidad, la palabra padre le sonaba a un insulto, a un abandono, y era un odio que llevaban por dentro, y era un rechazo y un rencor que tenía. Entonces la sanidad era para sanar eso que hay en lo profundo del corazón, eso que hay. Sin perdonar a alguien es tener tu propio dolor. Esta persona sigue con su vida, Totalmente. está feliz, pero tú mismo estás sufriendo. ¿Qué piensas sobre cuando alguien ha hecho daño contra ti y a lo mejor tienes un odio para esta persona? ¿Qué piensas si puedes orar por esta persona? Podemos orar que su corazón puede cambiar también. Exacto. Muchas personas no pueden entender eso. Dice, pero él ha hecho muy mal contra mí o ella me ha hecho esto. ¿Cómo puedo orar por esta persona? Pero también tenemos que ser un ejemplo también, ¿verdad? Y Exacto. decir, venga, yo confío que Dios va a cambiar el corazón de esta persona también, ¿verdad? Es que ahí yo creo que entra en juego la parte de que realmente Dios no nos ha... En realidad lo que no interesa aquí son los títulos. Lo único que interesa, no importa si Dios te llamó a evangelista, adorador, a pastor, a consejero, a maestro, no importa lo que seas. Mientras tengas en cuenta que Dios te llamó primero a amar, porque como tú dices, ¿no? Es muy fácil. Si tú vienes ahora y me pisas el pie, pues yo me voy a quedar enojada porque me has pisado el pie. Pero si yo en vez de eso digo, bueno, yo al contrario, yo no te voy a pisar el pie, yo voy a abrazarte, pues ya cambié tu manera de pensar. Claro, claro. Y desde ahí viene... Exactamente. Tenemos una conferencia en uno de los encuentros que damos y es la falta de perdón. Y es algo muy lindo esto porque siempre digo que el perdón no es porque esa persona se lo merezca, sino porque uno merece estar libre y estar sano. ¿Y qué pasa si no perdono? Hay gente que nos está escuchando en esta hora y dice, yo odio a esta persona, yo odio a mis padres porque me abandonaron, porque nunca los conocí, o porque fui maltratado, porque fui abusado, yo odio a esta persona porque me hizo tal y tal cosa. Hay gente que ha pasado por el abuso y dice, yo me acuerdo de esta persona y yo no la puedo perdonar. ¿Cómo puedo hacer? Muchas veces me han preguntado, ¿cómo puedo hacer para perdonar si no lo siento? Y si vamos a la Biblia, no es un tema de sentimiento, no es un tema de que si sientes o no sientes hacerlo, es una decisión. Claro. El amar es una decisión. El amar es una decisión y el perdonar es una decisión también. ¿Y qué pasa si yo no perdono? Y me gusta siempre hacer como una pequeña obra de teatro, así cuando damos conferencias, de que la falta de perdón es como si yo me ato con una cuerda a otra persona. Yo me ato a ella, yo no la puedo perdonar a ella. Pero voy a decir, pero el tiempo lo va a hacer, ¿vale? Vos vas a estar atado a esa persona y el tiempo va a transcurrir. ¿Qué va a hacer? Que tú te separes de eso. Que tú te separes y de los recuerdos de que lo que te hizo y demás, pero tú a ella sigues atada o a esa persona vas a seguir atado. ¿Y qué hace Satanás el diablo? El diablo viene y pisa esa soga. Claro. Si la pisa, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a unir nuevamente lo que el tiempo había separado pero no había sanado. Por eso es importante y es clave que la sanidad a través de Jesús sea el perdón. Porque cuando tú decidiste perdonar, ya Dios comienza a restaurar, ya Dios comienza a sanar y ya comienzas como
a tú a decir, bueno, se lo entrego a Jesús. A esa persona que tanto daño me hizo, se lo entrego a Él. Y tú comienzas a avanzar, comienzas a prosperar. Tenemos un caso muy fuerte en la provincia de Mendoza. Fue un caso muy conocido de un padre que violó durante 7 años a su hija. Uf. Su hija se convierte a Cristo. Esta persona estuvo en la cárcel y su hija, una vez que llegó al ministerio, después de haber sido violada 7 años y haber tenido un hijo de su padre. No sé si me explico la magnitud. Sí. Pudo ella perdonar. Fue algo que no... Y fue el mismo caso de que yo no lo sentía. Fue un caso muy conocido ahí en Mendoza, salió por todos los medios, de que esta persona fue violada durante 7 años y su testimonio fue y alcanzó a mucha gente en ese tiempo y fue testimonio para mucha gente. Por eso yo creo en eso, en la sanidad. La sanidad es un tema de decisión y decir, yo hoy decido sanar, yo hoy decido perdonar, yo hoy decido soltar. Es un tema que tú puedes orar, yo puedo orar, ella puede orar, pero si la persona no está decidida a soltar y a perdonar, jamás esa área va a poder ser restaurada y sanada. Tenemos un mensaje de Ani Quinteros, bendiciones desde Argentina. Muchas gracias, qué bonito. Ana. Y también tenemos Evelyn diciendo preciosos temas, queridos pastores Adri y Leo. El Señor os bendiga grandemente en vuestros ministerios. Sois de mucha bendición para mi vida. Evelyn Morón. Gracias, Evelyn. Te queremos un montón, amiga. Queremos enseñar una canción. Now we're going to go to a song. Si estás viéndonos en YouTube, hay posibilidad que YouTube puede bloquear este programa, pero si se bloquea, se puede ver este programa en nuestro canal revelaciontelevisión.com o las aplicaciones. Vamos a ver esta canción ahora mismo de Gateway Worship, que es Has sido bueno. Vamos a escuchar esto. Me mostrarás que tu amor nunca me dejará. Siempre estás presente, eres Dios y siempre lo serás. No te cansas de buscarme a mí, tu misericordia es sin fin. Fiel a tus promesas, muestras tus bondades para mí. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Cada respirar lo ofrezco a ti. Eres la razón de mi existir. Todos mis anhelos, eres el deseo de mi ser. Tú has sido bueno, has sido fiel, has sido bueno, has sido fiel. Postrado a tus pies, Dios, derramo mi perfume, ofrezco lo que tengo, soy tuyo para siempre. Postrado a tus pies, Dios, derramo mi perfume, ofrezco lo que tengo, soy tuyo para siempre. Has sido bueno, has
sido fiel. Qué bonito de Gateway Worship. Ha sido bueno con Becky Collazos. Muy bien, muy bonito y muchas gracias. Tenemos el mensaje de Bárbara aquí diciendo una pareja con mucho entusiasmo y sois muy grandes inspiradores también para los jóvenes. Qué bonito. Gracias, Y seguir con Bárbara. este programa, excelente. También tenemos Gloria Borrochi diciendo aquí, Dios los bendiga a los pastores, lo amo y extraño. Gracias, Ay, Gloria, gracias, por tía esto. Lola. La tía Lola. Tenemos el tema número 4. Ahora vamos a ver el tema número 4, liderazgo. Liderazgo. ¿Qué podemos decir sobre eso? Fua, eso me encanta. Me encanta mucho porque siempre voy a decir una cosa. Podemos saber mucho, pero vamos a reproducir lo que somos. Y eso es nivel liderazgo tanto en lo familiar como en lo ministerial, como en una corporación o empresarialmente hablando. Yo puedo saber mucho, pero voy a siempre reproducir lo que soy. Entonces, lo que queremos traer acerca del liderazgo es que lo que es liderazgo es retomar lo que un día Dios nos dio. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que Dios nos preparó y nos capacitó para señorear, para gobernar. Hay cinco propósitos muy claves en Génesis, si me lo puedes buscar. Sí. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios nos da un liderazgo allí. Que del cual cuando Adán peca, Satanás lo arrebata. Pero eso es lo que nosotros nuevamente debemos recuperar, algo que tenemos. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso es un nivel de liderazgo increíble, porque Dios nos ha dado la capacidad de liderar tanto interiormente como a la familia o a nivel social. Entonces, queremos hablar de este tema porque es muy importante, trae repercusión a este tiempo. Yo siempre digo que estamos en el tiempo extra. Sí. Para las personas que les gusta jugar a la pelota, Sí. siempre están los 90 minutos, Claro. al fútbol están los 90 minutos y luego el árbitro pita y dice, o no pita, pero dice, hay 4 minutos. Sí. Estamos en el tiempo extra para gobernar, en el tiempo ese extra, porque ya todo se está dando. Y estamos en ese tiempo extra para liderar nuestra casa, recuperar nuestra familia. Hay personas que están pasando por problemas matrimoniales, el liderazgo, el señorear tu casa. Entonces, por eso queremos traer una de las palabras es el liderazgo para tu casa, para tu familia, para tu vida, para tus hijos, para tu ministerio y para esta sociedad. Preguntas sobre eso es, ¿qué cualidades debe tener un líder cristiano? Pues justo en Mateo 20, 26, 28 dice: pero entre ustedes no debe ser así, el contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. A veces una de las cualidades es eso. Un líder es alguien que sirve, que se pone primero a que todo vaya a por sí en vez de que le toque a los demás. Que si va a pasar algo malo, el primero es él y no el resto. Y a veces uno lo ve al revés, ¿no? Claro. Como todos protegemos al líder, cuidamos que a él no le pase nada, o él tiene que ser el líder, Sí. él se tiene que sentar en la mejor silla, Sí. él tiene que... Y yo creo que es al revés. Si vos sos líder, la última silla es la tuya, porque de allí ves a todo el mundo. Exactamente. Como decíamos, el capitán del barco, ¿no? Exacto. Si hunde un barco, es el capitán que tiene que salir al final. Totalmente. El último. Exacto. Otra pregunta, ¿puede cualquiera ser llamado a liderazgo en la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es uno de los llamados que Jesús
Por eso leímos Génesis capítulo 1, versículo 28. El liderazgo es para todos, no para algunos. Dios nos dio, la Biblia dice que Dios nos dio autoridad. Y la autoridad delegada o demandada es para señorear y para liderar cada área. Todos somos en algún punto de nuestra vida líderes en algo. ¿Por qué? Porque hay personas que nos miran, hay personas que nosotros influimos, que cada acción nuestra repercute en alguien más, capaz que sea en tu niño, en tu niña, en tu esposa, en tu esposo, en tus amigos. Yo siempre recuerdo que, no sé cómo se dirá acá, pero como que era el líder de la manada, cuando nos juntábamos con amigos. Lo que yo hacía, ellos hacían. Lo que yo tenía, ellos querían tener. O como yo hacía, ellos querían hacer. Entonces, vuelvo a esa palabra que dije, la potencia eterna de Dios en nuestras vidas es eso, el liderar, el señorear, el sojuzgar. Entonces, es para todos, no es para algunos, no es para algunos cuantos. Cuando vamos a la iglesia, no, el pastor solamente, o los líderes, no, es para todos. Claro. Todos estamos. Vamos al tema número 5 porque el tiempo va volando. Vamos al tema número 5, profecía. ¿Qué puede decir sobre eso? Ese es otro tema que me gusta mucho porque la palabra profecía muchas veces está un poco distorsionada esa palabra. No, profecía no es para aquella persona que venga y te diga cómo es y cómo va a ser tu futuro, sino la palabra profética o la profecía es para enfocar o es para hacer recordar una palabra que ya fue dada. En este tiempo nosotros somos profetas de una palabra que ya fue dada. La Biblia fue escrita por profetas en aquel tiempo y nosotros somos profetas de este tiempo para recordar, refrescar esa palabra. Hay gente que se está inundando en un montón de dudas, incertidumbres con que el mundo, lo que está pasando, lo que está aconteciendo, sin irnos tan lejos, el apagón que hubo acá en España, que fue una cosa de loco. Y la Biblia dice que somos profetas en este tiempo, para recordar la palabra. Tenemos, sí, en 1 Corintios 14, 3 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. O sea que, como decía Leo, a veces se confunde esto del profeta es el que te adivina el futuro, ¿no? Porque no vinimos a eso, que Dios pueda revelarte una visión o te haya dado una palabra a tu oído para tú ministrar a un hermano, vale, sí, pero se confunde mucho la profecía con estos temas, como decíamos recién, un poco tabú y un poco mitos, claro, de que si eso no es. La profecía Dios la diseñó para eso, para animarte, para consolarte y para exaltarte. O sea, que si algún día, como decía Leo, estás enfrentando un problema y no encontrás la solución, ¿no te ha pasado a veces? Ahora yo te pregunto a ti, que por ejemplo estás, Señor, necesito una respuesta porque estoy pasando por esto y no la veo, no veo la salida, no veo la solución, necesito que me lo digas, que me hables. En eso que tú le estás pidiendo, necesito que me lo digas, que me hables, me muestres, Él va a enviar algo o alguien para darte la palabra que necesitas. Es increíble, por la mañana estamos pasando una situación, lo que sea, y decimos, bueno, voy a esperar que Dios me da el mensaje y lo escucho un predicador, un podcast de un cristiano o algo, un pastor, digamos, y siempre tiene el mensaje directo. Y cada día es un mensaje completamente diferente, pero cada día es como, wow. Y es la forma, pero también tenemos que tener el tiempo con Dios, que tenemos que cerrar todo lo que estamos pasando alrededor de nosotros, porque hay muchos sonidos, muchos ruidos, que es, digamos, ¿no? Y tenemos que cerrar en un cuarto, cerrar los ojos, escuchar oración y ser en la presencia de Dios, abrir la Biblia y a ver lo que Él está diciendo a nosotros. Esto también es muy importante, ¿verdad? Yo a veces me predico y digo, es algo personal que me predico, porque muchas veces el enemigo y el diablo es profeta de lo que ya estás destinado a hacer. Sí. ¿Cómo es eso? Hay gente que se pregunta. Porque una mentira
que se te viene a tu mente, que te dice el diablo, es porque ya escuchó una verdad de Dios acerca de tu vida. Claro. O cuando vienen tus enemigos y te dicen, eso no lo vas a poder hacer, vos estás loco, mirá lo que vas a llevar vos a cabo. Esos son los mejores profetas en este tiempo, porque te animan y te desafían a lograr eso que ellos dicen que no, Dios ya te dijo que sí. ¿Qué digas a una persona que si tiene su idea, esto es el camino que voy, pero después viene gente alrededor diciendo, no, y pone esto mucho miedo, no puede hacer eso, porque si haga eso, esto va a pasar. No viene con soluciones, solo viene con miedo. ¿Qué digas a este tipo de personas que está pasando eso? Bueno, yo creo que primeramente esa idea que tienes ya tiene que tener una convicción. Claro. Y que lo primero que se levanta ante una convicción es la oposición, es los temores y los miedos. Entonces, si estás en un tiempo donde tienes que emprender, que emprenda ahora. Si tienes que ir a eso, a pedir perdón, hazlo ahora. Si tienes que hacer algo que no te animabas a hacer, hazlo ahora. Porque la palabra esa miedo y temor no quiere decir que seamos valientes. En realidad, la palabra valentía es miedo. Aunque tengas miedo, aunque tengas temor, en eso se replantea un valiente, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, que se animen, que lo hagan. Que no tengan temor, que no tengan miedo. Y cierren las orejas. Claro. No escucha nada. Como en las frases de autoayuda. Hazlo, con miedo, pero hazlo. Pues nuestro querido pastor Jorge, el querido nuestro, diciendo Dios bendiga a estos jóvenes y hermosos pastores, los amamos. Gracias, pastor Jorge, te amamos. Nuestro padre, pastor Jorge. Vamos al tema número 6, porque esto es otro tema muy importante también, porque estamos hablando de amor. ¿Qué podemos decir sobre eso? Pues yo creo que de la lista, aunque está en el puesto número 6, yo creo que es el primero, fíjate. Sí. Porque nada de lo que hemos venido hablando se puede ejecutar si no hay amor de antemano. Nada. Yo creo que mejor ejemplo vivo y muerto y resucitado ahora es Jesucristo. Ay, ese hombre, lo que nos ha amado a todos, incluso en su época, viviendo con sus discípulos, con sus papás, con su mamá María, con su papá José, con toda la vida humana que tuvo Jesús, reflejó todo el tiempo que sin amor no sirve absolutamente nada de nada lo que hagamos, hacia donde vayamos, hacia donde nos visionemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Sin amor no sirve de nada. Sí, es bonito. Voy a hacer pronto una entrevista con una persona que estaba en la cárcel. Estaba hecho varios crímenes y todo eso y ha dicho, yo no valgo para nada y eso, pero al viene un pastor dentro de la cárcel diciendo que el Jesús te ama y ha dicho, yo no valgo para nada, yo no puedo. ¿Cómo puede el Dios me amar a mí las cosas que ha hecho? Y está bonito cuando lo ves, mucha liberación, mucha gente acerca a Dios en las cárceles, por ejemplo, porque esto es un sitio donde no hay nada, no hay esperanza ninguno. Y las personas han hecho cosas malas, pero ¿qué puede decir a una persona que está viéndonos ahora mismo y diciendo, yo no conozco a Jesús, no sé quién es, pero he hecho tantas malas cosas, ¿Él por qué quiere que soy con Él? Porque tengo la relación con Él. Es lindo este tema y acerca del amor hay 3 tipos de amores. Está el amor filius, el amor eros y el amor ágape de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor filius es el amor entre amigos, que yo puedo dar, pero también espero algo a recibir. Ese es el amor filius. Por eso, como personas, no lo podemos lograr entender porque siempre nuestro amor refleja el amor filius y el amor eros. Pero hay un amor que no está dentro de ese círculo, que es algo que tengo que entregar y esperar algo a recibir. Es el amor ágape de Dios, que es incondicional. Me encanta este tema porque el amor ágape de Dios es eso, que Dios nos ama a todos por igual. Quiero decirle a todos los televidentes en esta preciosa hora de que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarte. Ante los ojos de Dios la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay pecador más grande y otro más chico.
hablo de este tema y muchas veces a la persona le suena un poco impactante o chocante porque cuando pecamos, el pecado Dios lo ve a todo por igual. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, no importa el pecado que hayas hecho, no importa la maldad que hayas hecho, todo pecado es igual. La palabra pecado significa jamartano, viene del griego jamartano, y es errarle al blanco, y el blanco es Jesús. Entonces, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que como personas muchas veces ponemos en la balanza, no, tu pecado es más grande que el mío, porque vos robaste, no sé, 1.000 euros y yo simplemente robé 50 euros. Claro. Vos sos más pecador que yo. Para la sociedad es más grande tu pecado que el mío, pero para Dios es algo increíble. Por eso es el amor ágape de Dios. Somos pecadores. Haya lo que hayas hecho, tú eres pecador y yo soy pecador, pero Dios nos ama igual. Quiero decirle a esas personas que nos están viendo que Dios te ama y no importa lo que hayas cometido, no importa tu pasado, no importa tu maldad. Si hoy te arrepientes, si te apartas de ello, Dios está esperando con los brazos abiertos para amarte, para bendecirte, para limpiarte, para restaurar y para sanar todo lo que se había roto en tu vida. Qué bonito. Otra pregunta aquí. ¿Cómo demostrar el amor de Dios a los demás? ¿Cómo demostrar el amor de Dios a los demás? Es muy fácil. Es entregando lo que un día recibimos por gracia. La Biblia dice dar por gracia lo que recibimos de gracia. Y en ese sentido hay que ver y poder manifestar el amor de Dios. Es lo que justo estuvo predicando el amado pastor Jorge del día miércoles, de amar tanto al drogadicto como amar al alcohólico, como amar a aquella persona que hace tiempo que vivía en la calle y que no huele bien. Es darle un abrazo, decirle Dios te ama. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Amar sin condición. Qué bonito. Nuestro Padre Celestial. Pues nuestra querida Cristina también ha escrito también diciendo, Dios los bendiga, mis amados. Qué bonito. Gracias, Cristina, por este mensaje. Vamos al número 7. Vamos bien con los temas, ¿eh? Queda poco tiempo, pero vamos. Número 7 es visión. Visión. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno. No sé si quieres decir. Dale. ¿Voy yo? Vamos rápido, hay que ponerlo como en WhatsApp, 1 por 5, algo así. La palabra visión, yo tengo esta descripción de visión. Visión es viajar al pasado, palpar y ver los sucesos, volver al presente y direccionarme hacia lo que vi. Para todos los que nos están escuchando, necesitamos tener una visión. La Biblia dice que por falta de visión el pueblo perece. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tengo que tener una visión ministerial o una visión personal, sino una visión acerca de tu familia, acerca de tus hijos, acerca de tu matrimonio, acerca de tus negocios, acerca de tu ministerio. Por eso siempre digo lo mismo y lo voy a volver a repetir porque me gusta esta frase de que visión es viajar al futuro, ver y palpar los sucesos, volver al presente y direccionarme hacia lo que vi. Nunca vamos a poder tener un enfoque un enfoque a aquello que queremos alcanzar si todavía no hemos tenido una visión. Adriana, ¿qué podemos decir? ¿Qué hacer cuando la visión puede tardar en cumplirse? Uy, bueno, esa es una pregunta muy profunda en verdad, porque es lo que hablábamos recién. A todos nos gusta cuando Dios nos siembra en el corazón, nos da una palabra o nos da esta visión para seguir tanto en el ministerio, en la iglesia, como fuera de él, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Pero qué difícil es, por ejemplo, si tú ahora estás con un trabajo estable y de repente lo pierdes, pero en ese trabajo tú tenías una visión de qué hacer, sí, hacia dónde dirigirte con él, cómo crecer ahí, y de repente pierdes el trabajo. Sí. Y tú dices, pero Señor, si yo iba encaminado con una visión, ¿ahora qué hago? Pues generalmente Dios permite que pasemos desiertos con Él para volvernos a amasar, a crear y a volvernos a
a poner la visión desde el día 1, porque a veces vamos corriendo atrás de la visión, vamos corriendo, y nos vamos olvidando de esa primer visión todos los aspectos que tenía, todo lo que tenemos que ir cumpliendo. Claro. Y al ir corriendo, de algunos seguro nos despistamos, nos olvidamos de alguna cosa, nos despojamos, y a lo mejor Dios dice, para un freno un ratito, vamos a volver a retomar y seguimos otra vez encaminados a la visión. Y por ahí a veces esos desiertos son duros, pero son necesarios. Vamos con esta parte de la Biblia, si puede leerlo, Biblia número 7 sobre Proverbios. Sí. Proverbios 29 y 18. ¿Puede leerlo? Es justamente lo que compartía Leo recién, que es lo que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfoca, se desenfrena. Vamos con la última tema antes que terminamos, activación. Activación, para terminar este programa, ¿qué podemos decir sobre eso? Lo que queremos traer es una activación de parte de Dios para tu vida, de que ese ministerio que hay, esos dones que hay, ese llamamiento eterno y santo que hay en tu vida, es necesario acercarse a Jesús y activarlo. Necesitamos activarlo. El profeta venía a activar los dones. En este Exacto. tiempo queremos activar tus dones, queremos activar tu ministerio, queremos activar lo que Dios ha depositado en tu vida. Habíamos hablado anteriormente que no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un propósito, y ese propósito activa áreas en tu vida, dones en tu vida, sueños en tu vida, y eso es lo que queremos en este tiempo impartir. Lo que hace el profeta es impartir en este tiempo donde había desánimo, donde había muerte, traer vida, y esa activación en tu vida es lo Muy que se va a rápido, destacar. antes que terminamos, una pregunta. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para activarte en tu llamada? Pues lo primero es comunicarte con Dios en sentido de que Él te diga que justo donde estás plantado es donde tienes que estar. Que tengas esa convicción de que ese es el lugar, porque si estás en un lugar equivocado, pues ahí no va a haber activación, no va a haber visión, no va a funcionar. Pero lo primero es centrarse en dónde Dios te quiere usar. Qué bueno. Y de ahí direccionarte a producir que se active, ayudar un poquito al Señor también. Vamos a la Biblia de 2 Timoteo Sí. 1:6 para ver lo que dice. Dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, antes que terminamos, queda un minuto. Silvia ha dicho que Dios los sigue bendiciendo, hijos amados, invasión del amor de Dios para Málaga. Muchísimas gracias. En 20 segundos, último mensaje de esperanza. Por favor, Leo. Último mensaje. Queremos decirte de que hay una activación y un tiempo nuevo de Dios para tu vida. Simplemente tienes que estar consciente y tienes que estar abierto a lo nuevo de Dios para tu vida. Dios ha traído el cambio para aquí, para España, para Málaga, y Dios ha traído el cambio para tu vida y para toda tu familia. Muy bien. ¿Y Adri? En 20 segundos. En 20 segundos, pues deseo que toda este programa haya sido de edificación, de confrontación para la vida de cada uno de los que nos ven, y que si estabas perdido o estás en el desierto justamente con el Señor, Ahí está. sigas con Él y firme para adelante. Genial, quédate con Dios para siempre. Muchísimas gracias, Leo y Adri, por ser con nosotros. Nuestra página Revelación Televisión. Hay muchas maneras que puede ver nuestro canal también. Espero que este programa era interesante por ustedes. Puede compartirlo, evangelizar este mensaje de Dios. Espero que tengas un buen día y que sigas caminando con Dios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.